Hola, hola, Trabajar. hola, yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos Juan José Mateos. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, mucha agua, pero muy bien. Juanjo, antes de empezar a hablar un poquito contigo, siempre les pido a mis invitados si pueden autopresentarte. ¿Quién eres, Juanjo? Bueno, Juan José Mateos es un guardia civil que entra en el cuerpo por vocación y que se vincula con la lucha antiterrorista por desempeñar funciones en el GAT y posteriormente pues mi trayectoria está totalmente vinculada a la Guardia Civil y hoy día a la lucha contra el olvido a través de estas redes en las que me cuesta adaptarme, pero es evidente que son fundamentales. Muy bien, tengo aquí unas preguntas preparadas y antes de llegar un poquito al tema más profundo, quiero ir un poquito conociéndote poco a poco, si te parece, ¿vale? Vale, has Claro. sido miembro del GAR. ¿Qué significa el GAR? Bueno, el GAR, las siglas, cuando se funda en el año 78, aunque el embrión de la unidad surge bastante antes, ¿no? Porque surge un terrorismo, un terrorismo brutal aquí, sobre todo en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, que se implanta en toda España prácticamente con sus atentados, hace que determinados miembros y mandos de la Guardia Civil formen una unidad denominada posteriormente GAR. En principio es el Grupo Antiterrorista Rural y luego por decisiones políticas y de otro ámbito termina con esas mismas siglas, a pesar de que se las cambiaron, como GES, Grupo Especial de Seguridad, y actualmente hoy como Grupo de Acción Rápida. Tengo yo aquí unos cuantos apuntes, porque yo me hago un estudio previo antes con cada invitado, y tengo apuntado que le llaman los años de plomo, porque aquellos años, en el 78, como tú me has dicho, pues claro, mataban una media de 100 personas al año, de los cuales eran una gran mayoría guardias civiles. Sí, el desarrollo o sea, esa línea del tiempo, ¿no? Que marca ETA en la historia de España, los últimos 50 años de la historia de España, por desgracia, marca a la sociedad de una manera muy brutal, muy traumática. Está dividida en fases, ¿no? Desde que se funda en el año 58, oficialmente 59, la banda terrorista, cómo esta sociedad vasca le da un apoyo importante porque se creen que es una lucha contra el franquismo. Franco muere en el año 75, ya a partir de ahí es cuando se radicalizan y cuando imponen un sistema brutal de mafia, no solo de atentados terroristas y de muerte, como explican esos años de plomo y la estadística, por desgracia, que podemos utilizar, ¿no? Que son los muertos, los mutilados y poco más, los secuestrados y poco más, porque por desgracia lo demás no se puede documentar, amenazados, extorsionados, personas que se tuvieron que ir de la comunidad autónoma vasca, de las provincias vascongadas en aquellos años, es incalculable. Entonces, los años de plomo se denominan precisamente porque ellos lo que más utilizan en sus atentados en esos años son el disparo, siempre por la espalda, sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al ejército, que es lo más accesible para ellos, sobre todo la Guardia Civil, porque tenía cuarteles en todos los pueblos. Entonces los denominan así años de plomo porque daos cuenta que hasta que Franco muera, habían asesinado a 46 personas dentro de un ámbito bastante amplio y haciendo memoria, había asesinado ya a 16 guardias civiles, a 9 policías nacionales, a 5 miembros del ejército y el resto eran civiles, taxistas, amas de casa, eh, dentro de un amplio complejo de profesiones que por desgracia lo tenemos que esa estadística será así. Entonces, esos años de plomo, como bien dices, en el año 80, que es cuando el GAR salta a escena, habían asesinado a 98 personas. Y en el año 81 son datos que dejo y que escribo en mis libros, mezclando, por supuesto, lo que hacía la unidad, ¿no? Que es muy trepidante, engancha mucho, porque claro, el GAR es una unidad pues del día a día, ¿no? De salir a la calle todos los días y encontrarse con ellos y de dejar ahí tiroteos y dispositivos muy trepidantes, a la vez muy desgastantes para ellos, pero es evidente que eso es lo que denomina los años de plomo. Daos cuenta que en el año 80, como digo, asesinan 98 personas y en el año 81, con un GAR ya puesto en escena, habiendo tenido ya un enfrentamiento con ellos en un cara a cara, en el que abaten a dos terroristas y detienen a uno ileso, que era la dinámica de la unidad, si ellos responden, nosotros respondemos. Que ellos no responden, se le detienen ileso. Se hace que la actividad de la banda disminuya en más de un 60%
que es brutal, ¿no? Porque en el año 81 asesinan a 32 personas. Luego ya no son capaces de hacer lo que venían haciendo porque esta unidad, sobre todo, recorre a palmo las provincias vascas y Navarra. ¿Qué es lo que para aquellos años a uno le remueve por dentro para ser guardia civil cuando era tan peligroso en aquellos momentos, sobre todo estando en el País Vasco? Mirar, hombre, yo llegué mucho después, ¿no? Entonces, como dice mi editor, que es un historiador de verdad, yo no, yo soy un historiador oficioso, yo no he estudiado historia, llegué ya a la Guardia Civil a mediados de los 90, que ese tipo de terrorismo se estaba intentando paliar de alguna manera, a pesar de que seguían atacando con menos medios, pero de manera brutal todavía. Eh, la Guardia Civil en ese tardofranquismo, igual que la Policía Nacional o el Ejército, los colectivos como colectivos más atacados, aquí tenía una vida muy intensa, muy buena, estaban integrados totalmente en la sociedad, nuestras mujeres también, vivían en los cuarteles, los hijos iban al cole tranquilamente, integrados. Quiero recordar también que cuando la Guardia Civil se funda, en ese periodo fundacional, los guardias civiles hablaban euskera porque se les exigía ya. Figuraos que estamos hablando de 1844, de mediados del siglo XIX. Todo eso, cuando llega la ETA, se va perdiendo por un ataque brutal, ¿no? ¿A quién? Pues a los que más cerca tenían, ¿no? Y a los que de alguna manera representaban al Estado. La Guardia Civil estaba totalmente distribuida por un montón de cuarteles, era lo más fácil de atacar. La policía en ciudades también era relativamente fácil, no tanto, y el ejército cuando podían, a los militares. Eh, Eso se transforma, se pierde el ámbito rural totalmente. La Guardia Civil en otras partes de España estaba totalmente implantada y tenía un control de la delincuencia como cuando se fundó, ¿no? Que se fundó para combatir ese bandolerismo, ¿no? Eso todo se pierde por el ataque cobarde de esta mafia, ¿no? Que ya era una mafia. También ellos pierden así lo que ellos denominaban la lucha antifranquista, porque después de morir el dictador es evidente que es cuando hay un incremento brutal del terrorismo, entonces ya no tiene lógica. Ellos se meten en todos los ámbitos sociales, en instituciones, tienen un apoyo social muy importante ya. Ese apoyo social no puede dar marcha atrás porque todo aquel que retrocedía o levantaba la voz en contra de ellos lo metían dentro de lo metían dentro de sus amenazas, lo marcaban, lo amenazaban o incluso lo asesinaban. Entonces es muy difícil. Esa sociedad vasca se ve envuelta en algo que no tiene salida. Es muy importante. El miedo en esto hace lo que hace, que hasta el 2011 no se puede derrotar policialmente. Entonces, en definitiva, lo que cuento en mis libros es ese día a día, ¿no? Desde que surge la unidad a cómo se contrarresta ese ataque antiterrorista con una disposición política mal orientada, muy mal orientada, en el sentido de pues, intentar darle a terroristas lo que no se debe dar nunca, es negociar con ellos o incluso concederles. Y así hemos llegado hasta el 2011. Te voy a hacer una última pregunta de esto y te voy a saltar con el tema del GAR. ¿Cómo vivían las mujeres de los guardias civiles y los hijos? ¿Vivían con miedo, con temor, o era ya algo que estaban acostumbradas? Antes de que la ETA se implante en el ámbito rural y haya que crear esta unidad, ¿no? Para combatir esa subversión, ese terrorismo, ellas eran muy felices. Era un destino muy solicitado. A partir de principios de los 70, ¿no? Hasta que muere Franco, cambia radicalmente. Los cuarteles, como explican muchos medios de prensa, son guetos necesarios. Lo único que les queda a esos guardias civiles es autoprotegerse y a las mujeres malvivir, porque no les vendían en las tiendas de los pueblos. Los niños, daos cuenta que para ir al colegio tenían que hacer los padres adoptar una medida de seguridad impropias, ¿no? A lo que era el cuerpo, que estaba totalmente obsoleto, aquel guardia de tricornio y capa y Mause pues no tenía medios para pasar desapercibido. Lógicamente se vivía muy mal. De hecho, a partir de determinada etapa, todos los guardias que subían aquí a trabajar, destinados, venían forzosos, ¿no? La mayor parte tenían que venir forzosos porque no querían nadie. Lógicamente, las cifras y la estadística letal es lo que marca todo esto. No, claro. Vale, te voy a hacer unas cuantas preguntas del GAR para conocer un poquitín más el cuerpo. ¿Cuánto dura el curso de un GAR? Por norma general, la especialidad dentro del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo te refieres a la Guardia Civil, sí. La unidad, ¿no? El GAR es una unidad pequeña, una unidad que se
o sea, se crea, ¿no? Se le empieza a dar un embrión a partir de mediados de los 70. En el año 78 se selecciona a 40 hombres del móvil, entonces el móvil de Sevilla, que eran unas comandancias móviles que se crearon para intentar combatir ese terrorismo u otros problemas que surgían en diferentes provincias de España, ¿no? Se crea ese embrión de la UAR. En el año 78 hacen un curso con la COE, ¿no? Que es en realidad las raíces nuestras, vienen de aquellas compañías de operaciones especiales que forman a estos 40 hombres, y esos 40 hombres luego lo que hacen es impartir esos cursos que hicieron de especialización en operaciones especiales de aquella época, lo ambientan en un ámbito más policial que militar y crean el primer periodo de formación que se desarrolla en el pantano de Peñarroya, en la Ramasilla de Alba, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real en concreto. Hacen un curso, entonces tenían previsto hacer un curso de entre 20 y 30 semanas de formación. Lo que pasa es que el atentado del 1 de febrero de 1980 en Spasteren, que asesinan a 6 guardias civiles en un convoy que iba a probar morteros a una de las playas cercanas a esa población, hace que tenga que cortar ese periodo de formación. Los políticos creen conveniente que la unidad se despliegue y es cuando entra el GAR en acción, en el año 80. El periodo de formación luego se adapta, ¿no? Por norma general tiene que ser más de 16 semanas. Yo en concreto hice más de 20, otros hacen 16, 18, dependiendo. Por norma general son entre 16 y 20. Depende de los años, ¿no? Del programa de estudios que tenga la dirección general. Es un curso, te voy a dar 4 matices, ¿no? Porque lo que interesa es que la gente lea los libros o vea mi página web y se documente, que ahí está muy bien documentado. Es un curso de operaciones especiales ambientado al ámbito policial. Se ha ido adaptando de aquellos años 80 a la actualidad. Aquel terrorismo de la ETA es un torno por el que se crea la unidad, la única unidad creada y diseñada para combatir a la ETA es un torno que luego se ha adaptado a otro tipo de delincuencia organizada o de terrorismos, ¿no? Como los que padecemos de manera global. Entonces, el GAR, ya te digo, el curso ARER, Adiestramientos Especiales, consta de ese tipo de tiempo, es muy intenso porque a diferencia del curso de Operaciones Especiales del Ejército, los que estamos enganchados a este tipo de vida o estamos totalmente metidos en estas dinámicas, ¿no? De documentarnos de unidades especiales, sobre todo militares o de ámbito militar dentro de la policía, sabiendo diferenciar que la Policía Nacional tiene también sus unidades, bueno, su unidad de operaciones especiales, el GEO, ¿no? Muy diferente, no tiene nada que ver, a otras unidades de corte especial, pero no con una instrucción militarizada, ¿no? De militar. Entonces, es un curso muy intenso, no hay días ni noches. Hoy día está regulado ya por unas horas, pero en otros tiempos era un periodo de adaptación, entonces era un mes en el que no dormías prácticamente nada, con una combinación de esfuerzo psicológico y físico totalmente destructivo para hacer un filtro. Es muy interesante, ¿no? Ver, por ahí tengo algún podcast de ABC o el mismo libro. Entonces es un curso muy, muy, yo diría duro, muy Me duro, imagino que ¿no? os prepararán para situaciones precarias, entre ellas incluso cuando pues, hay opción de que os secuestren y os den poca comida, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy día todo eso se está suprimiendo porque ya no viene a los escenarios que se dan con este tipo de terrorismo, ¿no? Pero sí, como bien dices, yo hice el curso en el año 99 y todavía se llevaba a la práctica todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y antes pues era mucho más desgastante, más duro. Luego hoy día es mucho más técnico, lógicamente. Con los medios que hay, pues no es conveniente que un guardia civil se cargue una mochila de más de 25 kilos y como hacíamos antes, y esté con ella pues 20 semanas hasta para dormir con ella el armamento, ¿no? Eso todo hay que ir sustituyéndolo con técnicas mucho más actualizadas. Sí, para evitar también el desgaste, supongo, ¿no? Vale. ¿Qué significa un GAR para un guardia civil raso, digamos? ¿Qué significa? Bueno, el hombre GAR, ya mediatizado, como es hoy día, ¿no? Que yo creo que es necesario en parte, los malos no tienen por qué ver determinadas cosas, pero sí tienen que saber, que conocer que el hombre GAR es el hombre pulido eh, para el máximo esfuerzo que se puede realizar dentro de todas las especialidades. Ese es mi punto de vista. Sabéis que encima del GAR está la unidad especial de intervención, una unidad mucho más especializada, enfocada más o totalmente prácticamente a la toma de rehenes. Entonces,
la especialización es mucho más técnica. Pero, pero no, aunque el GAR no está tan especializado, tan técnicamente apuntillado, sí que es verdad que tiene un bagaje muy amplio, ¿no? De esos más de 30 años de lucha antiterrorista, de ser la unidad con más misiones internacionales del mundo, de estar por todo el mundo desplegada en diferentes escenarios, formando a policías de países que se están desarrollando y que tienen un problema de terrorismo. Es muy importante eso. Bueno, GAR, queremos dejar claro que significa Grupo de Acción Rápida. ¿Qué tipo de misiones, aparte del terrorismo, suelen hacer? La unidad se despliega ante cualquier escenario en el cual los medios de una comandancia no dan para combatir ese tipo de amenaza, aunque tiene unidades muy especializadas. Cuando el GAR se despliega es porque hay ya algo que supera, ¿no? Que puede superar a ese tipo de unidades especializadas de cualquier comandancia. En aquellos años era exclusivamente la lucha contra la ETA en su entorno, y ya a finales de los 90, bueno, a mediados de los 90 se le empieza a dar otro tipo de misiones de carácter internacional y nacional, porque lo creen conveniente los que gestionan la unidad, los jefes. Entonces, hoy el GAR se adapta a cualquier, a cualquier amenaza subversiva, que las hay, como ocurrió en Cataluña en su día, o a cualquier tipo de delincuencia organizada, como ocurre en toda la zona del Estrecho, con las mafias del narcotráfico, tan difíciles de paliar, ¿no? De atacar en el sentido policial, ¿no? Entonces el GAR se adapta constantemente a ese tipo de criminalidad, ¿no? Cuando ya las unidades territoriales al hacer registros, yo estuve en policía judicial también bastantes años y te encontrabas ya trabajando en esa zona que, claro, ya venían armados, que se enfrentaban a los compañeros con vehículos todoterreno muy potentes, que los arrastraban, que los llevaban, que se enfrentaban a tiros con ellos. Entonces, claro, eso ya no, eso se sale un poco de lo que son las directrices normales del día a día de un guardia civil, hay que dejar las cosas claras. El guardia civil de seguridad ciudadana es el que más se enfrenta a este tipo de problemas. Una unidad como el GAR o el ARS, ¿no? El GRS, los conocidos antidisturbios, con la especialización que tienen, pues es mucho más fácil de combatirlo, son unidades reunidas. Entonces, para eso estamos también, claro. Bueno, están. Dentro del cuerpo, para ir conociendo un poquitín más, ¿qué gana de media más o menos mensual? ¿Qué gana de media más o menos un guardia civil raso en España en general? Un guardia civil ahora mismo, recién salido de la academia, pues no creo que llegue a los 1.700 euros. Hay mucha diferencia, hay bastante diferencia ya en la Policía Nacional, ya no digo las policías locales o las policías autonómicas, que cobran un dineral, que bajo mi punto de vista eso fue un atraso, ¿no? Porque la Guardia Civil estaba desplegada por toda España, una policía barata, una policía que trabajaba muchas más horas, con unos resultados excelentes, que conocía totalmente el medio, y políticamente pues se ha intentado no, se ha impuesto este tipo de policías, que es yo soy muy tajante en este sentido. Los políticos lo que quieren es tener un control total de las policías, cosa que con la Guardia Civil no pueden, porque su estructura interna no se lo permite, y de hecho somos la policía más antigua, fundada en 1844, la han querido modificar siempre a su manera y es muy difícil. Cuando una policía autonómica son excelentes profesionales, pero es totalmente politizados. O una policía nacional, por su manera su estructura, tiene mucho más, los políticos la controlan mucho más, ¿no? De hecho, cuando hay elecciones, pues cambian sus cúpulas de un día para otro. Es una vergüenza, pero lo que en realidad quieren es eso, y me salgo de la línea que me has marcado tú con el sueldo, pero quiero que quede claro eso. Vale, y ahora, ¿cuánto sueldo gana un GAR al mes? Bueno, el GAR gana lo mismo con unos complementos porque está fuera constantemente de su residencia, ¿no? De su destino, de su unidad. Entonces tiene que cobrar unas dietas, tiene que cobrar una especialidad. El hombre GAR, el que quiera entrar en el GAR, no tiene que fijarse en el sueldo porque no va a tener tiempo para gastarlo. Eso, que lo tenga claro. No va a ver a la familia, tiene un desgaste muy, muy pronunciado. De hecho, la media de la unidad, pues es lo que hicimos todos, 5, 6, 7 años, y te vas a otra especialidad porque es duro. Ese tipo de servicio es duro, es mucha constancia. Y no te adaptas a la vida civil. Como un guardia civil normal que trabaja, hace sus horas de servicio y se va a su casa. Entonces sí que hay diferencia, ¿no? De lo que cobra un hombre GAR
a lo que cobra un guardia civil de seguridad ciudadana, que son los verdaderos, para mí, héroes de todo esto. Quiero dejar claro que no se fijen en eso, que se fijen en la vocación, y en el sacrificio. ¿Qué se necesita para ser GAR? Bajo mi punto de vista y con la experiencia que tengo, tienes que ser, lo primero, ser muy compañero. Eso es fundamental. Tienes que das cuenta que vives en una unidad reunida, que te despliegas con tu sección constantemente y tienes que saber, el compañerismo tiene que ser fundamental. Luego, el espíritu de sacrificio también, ¿no? Porque el curso te va a exigir mucho, bueno, ya las pruebas físicas te van a exigir mucho, ¿no? Porque es de un corte del que más puntúa referente a qué más hacen esas pruebas, es el que van a acceder, y luego el curso te va a exigir muchísimo. Entonces, lo que el perfil de un hombre GAR es no el mejor, dentro de haber pasado unas pruebas físicas que ya te van a exigir mucho. Sí que es verdad que tienes que ser muy sacrificado, tienes que ser muy constante y sobre todo tienes que pensar que tú accedes a la unidad para ofrecerle a la unidad todo lo que das. La unidad no te tiene que dar a ti, es igual que la Guardia Civil, tiene que ser todo lo contrario, tienes que darle tú a la unidad. Voy a hacer una pregunta que puede ser bastante interesante, porque por lo que me has dicho del tema de los compañeros, porque al final estáis entrenados para defender el uno al otro, ¿no? ¿Qué es un GAR para otro GAR? Pues un GAR para otro GAR es el mismo chaleco antibalas. Binomio, ¿no? Bueno, es otra cosa. Binomio sería tu compañero de hombro con hombro, ¿no? Digamos. Sí, el binomio es más una figura creada para hacer el curso, ¿no? Date cuenta que luego cuando haces de la unidad, ese binomio puede ser hoy un compañero y puede ser mañana otro. Depende de la misión que te encomiende el jefe de sección todos los días, porque esas misiones se encomiendan todos los días, ¿eh? Entonces, a ver, que me coloco un poco mejor. A ver. Entonces, hay que tener en cuenta que para ti, para mí, o para hoy un hombre GAR, su compañero es todo. Es el que le puede salvar la vida y es también el que le puede apoyar de diferentes maneras durante el transcurso de un servicio o durante el día a día. Lo es todo. ¿Qué tal la experiencia como GAR? Y otra pregunta dentro de esa pregunta, ¿volverías a repetir la experiencia? Vamos a ver, hoy día, desde la perspectiva de tener ya 50 años y de haber estado unos cuantos años en la unidad, para mí fue la mejor experiencia dentro, bueno, de mi vida. Es evidente porque hoy ya lo analizas, hoy vives con ello, ¿no? No hay día en el cual te vayas a la cama y te acuerdes de... Pues miras por la ventana como el que está lloviendo a mares y te recuerdas que hace poco tiempo relativamente estabas tirado en un apostadero o estabas realizando cualquier dispositivo con el clima que diferencia la comunidad autónoma vasca Euskadi del resto de España, Navarra. Entonces, es para mí, desde luego, la mejor experiencia de mi vida, ¿no? La mejor experiencia que he tenido en mi vida, con mucha diferencia, por el sacrificio que te conllevaba hacerlo, ¿no? También por la impotencia, viendo cómo los malos, los terroristas, por mucho que trabajases, siempre sacaban de alguna manera su crueldad adelante. Después de los libros que has sacado y todo eso, que sigas aún con esas ganas, esa fuerza y que digas que lo volverías a repetir, porque, corrígeme si me equivoco, a los 20 días de entrar al servicio fuiste víctima de un atentado, el cual has tenido que pasar por 3 cirugías, bastante importante, ¿me equivoco? Si me puedes explicar un poquito, desarrollar esta historia. Pues sí, por desgracia, a los 20 días en prácticas sufrí un atentado directo, no a mi persona, porque ellos, sabes que ponían un artefacto explosivo, que era un mini artefacto explosivo, porque poner 1 kilo de explosivo en una papelera, teniendo en cuenta su trayectoria, letal, su trayectoria letal, fue una experiencia pues dura y traumática, pero haciendo, como digo, estadística, pues fue algo mínimo, ¿no? Yo, pues, hombre, hubo muchísimos heridos, fue un escenario, como suelo decir yo, en cuestión de segundos pasaba de estar en un día a día normal, en una calle, en este caso en un aeropuerto, a pasar en cuestión de segundos a un escenario de guerra, como ocurría en Beirut o en los Balcanes, ¿no? La ETA y su entorno era así. Entonces, sí, eso ocurrió.
pero yo tenía muy claras las cosas y lo que hizo fue, desde luego, unirme a ETA de por vida, por esas secuelas físicas sobre todo, y por otro lado, a aferrarme más al espíritu de sacrificio, como explico en mis libros, ¿no? Cómo sortear, incluso engañar a un médico civil para poder acceder a las pruebas del gas, sortear todo eso, entrar a la unidad y posteriormente también vivir el declive, ¿no? De esas secuelas físicas. Me he especializado en muchas ocasiones, en varias ocasiones dentro del cuerpo, y he tenido que ir sorteando eso hasta que llega un momento que ya dices, oye, yo lo que no voy a hacer es levantar una barrera, por ejemplo, que es muy respetuoso en la entrada de un acuartelamiento. Entonces, oye, no me sale a cuenta de muchas formas y decides pues pasar a la barrera, como digo yo. Siendo la víctima de un atentado, ¿qué opinas a nivel político o lo que sea cuando se ha visto por la televisión que a los grandes que a las cabezas pensantes de la ETA las están soltando de prisión o les están rebajando muchísimas condenas después de todo el daño que han hecho? ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, yo pienso una cosa, pero el sentir general de las personas que han sufrido esto, que yo estoy metido, vivo en Guipúzcoa, tenemos grupos de WhatsApp en el que convivimos viudas, huérfanos, mutilados, muy amplio, ¿no? Porque aquí en Guipúzcoa das cuenta que asesinaron a 500, a 80 personas, es una barbaridad. Y muchos vascos, más de 170 vascos de raíz. Entonces, ¿qué opino yo de eso? La gente está muy, o sea, las víctimas, el colectivo está muy disgustado y está totalmente, han abierto heridas de nuevo. ¿Qué opino yo? Es una vergüenza. Porque, vamos a ver, con terroristas no se debió haber negociado nunca. Eso se debió atajar como se atajó en Francia, en Portugal, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, en esos países, algunos con democracias mucho más implantadas, con los medios que tenían entonces, se atajó el problema en muy poco tiempo. En España, por nuestra manera de ser, sobre todo los políticos, se equivocaron constantemente. Ya con las amnistías se equivocaron, no concediéndolas, que eran necesarias para los presos políticos, concediéndolas a asesinos con delitos de sangre. Estamos hablando del año 76, cuando la ETA más se recrudeció y resulta que soltaron asesinos de sangre, los extrayeron a países del este o países lejanos, volvieron y siguieron asesinando. ¿Fue un fracaso? No. La transición fue un ejemplo, pero se hicieron cosas que quizá luego, cuando llegó la democracia, cuando la joven democracia que tenemos, pues no supieron atajar tampoco. Recordar aquella frase de Margaret Thatcher cuando un comando del SAS tuvo que abatir a 4 terroristas en Gibraltar y los laboristas le preguntaban quién ha sido, quiénes han hecho eso. Ella dijo, lo he hecho yo. Y estamos hablando del año 68, que estábamos viviendo en España un terrorismo cruel y atroz. En otros países mucho antes atajaron ese problema con los medios que tenían en esa época. Hoy día lo mismo no son éticos. Pues hay que avanzar, el progreso es un hecho. Ahora, lo que ocurrió en España, incluso viéndose un ejecutivo tan arrinconado como para formar el GAL, aquel GAL, GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, un terrorismo de Estado, que eso fue una chapuza enorme, asesinando a personas inocentes, ¿no? Y también a terroristas, pero tomando atajos ilegales que hay que condenar tajantemente. Desde luego, hay que hablar mucho de ello, ¿no? No es el momento, pero hay que condenarlo. Ha sido un fiasco. En la carrera política y la manera de obrar de los políticos, desde entonces hasta ahora, unos pusieron más, otros menos, pero ha sido totalmente el otro día leía en las redes que es una vergüenza. Bueno, yo digo que es una infamia, ¿no? Conceder las competencias de prisiones a la comunidad, al PNV, aquí al gobierno vasco, no para acercar a los presos, que era un hecho, ¿no? Eso había que aceptarlo, porque si la ETA está derrotada policialmente, pues hay que traerlos aquí. Nos dolerá más o menos. Ahora, darle lo que se le está dando, una amnistía encubierta, que la Audiencia Nacional está constantemente, ellos lo sacan y la Audiencia Nacional los tiene que meter en la cárcel. ¿Esto qué es? Que son terroristas, señores. Y los peores no son ellos, que ellos están callados. Los peores son los colectivos que les están dando amparo. Es vergonzoso. Vale, esta pregunta que te he hecho era de tu opinión. Ahora te voy a preguntar cómo sentís todos los afectados, desde familia, como me has dicho que habéis estado, que estáis en grupos de WhatsApp, como las víctimas en general. ¿Cómo sentís al ver todo esto? Una persona tocada por la ETA y su entorno, una víctima,
con nombres y apellidos, ¿no? Porque hablar de víctimas es muy genérico. Yo eso se lo escuché a un escritor también que hizo una obra muy buena, La hija de Chapurra, y claro, aprendes todos los días. Una víctima queda marcada por unas heridas muy, muy, muy profundas, muy grandes. Esas heridas nunca se iban a cerrar. Entonces, hoy día se están abriendo. A veces, cuando te coge un psicólogo y te abre la herida, es para sanearla, ¿no? Tienes que volver al principio para sanearla. En este caso, lo que están haciendo, no sé con qué, con qué objetivos lo hacen, no lo sabemos nadie, pero están abriendo heridas eh, no para cerrarlas, para que sigan abiertas. El sentir general es volver hacia atrás. Vale, vamos a entrar un poquito en tema de tus libros. Tienes el de Rota de la ETA y la élite de la Guardia Civil, que es el de Picoletos, ¿no? Y Los Verdugos. Pues mira, empiezo por lo que digo siempre. Yo escribí porque no leía nada que me llegase de verdad. O sea, algo trepidante de la lucha antiterrorista, que es algo tan para este tipo de lectores, cuidado, que ya sabéis que la novela aficionada es imposible, bueno, no es mi objetivo batir a nadie, ¿no? Ni estar, aunque estamos ahí en las listas de Amazon, que eso es terrible, ¿no? Estamos de los primeros, que es increíble para mí, sobre todo por la difusión que tiene la lucha, ¿no? Y entonces, escribo porque, joder, yo el libro que más me atrae cuando leo, cuando empiezo a leer este tipo de lectura, ¿no? Cuando la ETA ya me marca, es el libro de un terrorista, de Agur ETA, de Suárez Gamboa. Impresionante, porque contaba cómo asesinaban. Entonces yo lo leo, bueno, se me sube la adrenalina constantemente, pero no leo nada más. Sí que he leído Yo maté a un etarra, por ejemplo, de un amigo mío, que me gustó, bien, bueno, pero no se metía de manera directa en esa lucha trepidante tan, tan complicada, tan compleja, con un enemigo social importantísimo, ¿no? Porque nos han criminalizado por sistema, y todo eso lo desarrollo ya en mi primer libro, que es muy escueto, está muy mal escrito, como el segundo, porque son de autopublicación. Luego, lógicamente, tengo la gran suerte de que me llama una editorial, ¿no? Con un editor que en su día tenía mucho peso, y forma su pequeña editorial, Artalia, y, y me da lo que no me han dado hasta ahora. Me propone hacer un trabajo, lo hacemos, me da todos los medios que hay, de radio, de prensa, ahora llegaremos a la televisión seguramente, y claro, daos cuenta que de escribir Los Verdugos Voluntarios, que es una crónica, pues eso, es una crónica realizada de lo que ha hecho la ETA en su entorno. Los Verdugos Voluntarios 2, que el testimonio de los héroes, que ya me meto a convencer a compañeros que han estado, sobre todo en el GAR, que han tenido que abatir a terroristas en servicios muy, muy duros, muy potentes, de tiroteo de muchas horas, pues, de cómo la ETA se repliega ante una unidad de estas características tan firme, que los llega a rinconar, ¿no? De alguna manera, y que hace una base de datos impresionante, que luego los servicios de información le da una utilidad hasta la derrota policial, que la Guardia Civil ha sido ahí fundamental y decisiva, los servicios de información han sido decisivos y el GAR ha sido muy importante, las cosas como son. Y luego ya Picoletos es algo muy pulido, ya muy bien escrito, porque tengo ahí a un señor que me pone los puntos y las comas dentro de mi forma de escribir, que no es pues la de un escritor al hecho, ¿no? De un escritor o un historiador. Y ya este libro, pues hombre, en el momento, por ejemplo, la semana pasada que ha estado dentro de los 20 primeros puestos de Amazon, pues es impresionante, es imposible, ¿no? Estar al nivel de Pérez Reverte, bueno, es que yo no me lo creo. Es imposible también estar a ese nivel, ¿no? Pero ahí está, o sea, es impresionante. Porque he leído algo que ha recorrido España acompañando a familias de compañeros abatidos o caídos, y dentro de esa noticia he leído que los beneficios de los libros los estás donando, o una gran parte de los beneficios, a antiguos compañeros en situaciones precarias. Sí, bueno, eso hay que matizarlo, ¿no? Cuando yo publico mis dos primeros libros, que dependen de mí porque es en autopublicación y la verdad es que se venden tanto, me generan un dinerillo, ¿no? Porque nadie se hace rico escribiendo, a no ser que seas lo que he mencionado, Pérez Reverte, o escritores así de tanto calibre, ¿no? Que escriben súper bien y cuidado, tiene una experiencia este hombre que para mí desde luego una eminencia. U otros, ¿no? Que, bueno, han novelado mucho, sí que es verdad, y a mí no me gusta que se novele, y menos que mientan, ¿no? Eso sí que no me gusta nada, que mientan,
Pero bueno, vamos a ver, cuando yo empiezo a recibir ese dinerillo, pues me ronda en la cabeza, algún compañero ya había hecho algún homenaje, pero las familias estaban totalmente abandonadas institucionalmente. Entonces, lo que yo me meto en una dinámica de todos los años, en principio acudir a esas tumbas, arrastrar a algún compañero más, acompañar a las familias y esos gastos, por ejemplo, de ir a Canarias, pues sufragarlos con el gasto de mis libros. Cuando algún compañero tenía algún problema y yo le podía ayudar de alguna manera, que esto también es muy delicado, ¿no? Pues también he empleado eso. Ahora ya hay una estructura, Veteranos GAR, en la que yo estoy inmerso y muy concienciado con otros compañeros, pues ya le da otro tipo de cobertura. Pero sí que es verdad que una gran parte de esos beneficios ha ido destinada a ese tipo de cuestiones. También, quizás está mal que yo lo diga, ¿no? Pero también hace poco fleté un autobús de estudiantes, el Mundo me dio primera plana en su diario, que eso fue muy de agradecer, desde luego, pagado con el dinero de mis libros, mezclé estudiantes de criminología de la UPV, que aquí el gobierno vasco no quiere que eso se difunda entre sus alumnos, ellos quieren dar su versión de los hechos, totalmente ajena a lo que ha sido ETA, sí, tocada, pero no, lo mezclan todo. Y eso, pues oye, para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Plantarme allí con un montón de viudas y con un montón de estudiantes que intercambiaran conceptos y mostrarles el centro memorial, que es el centro de referencia en España de todos los terrorismos, no solo el de ETA. Ahí también está el yihadismo, el terrorismo de extrema derecha y sobre todo el de la ETA, es un entorno que ha sido el que más nos ha atacado de manera mucho más violenta y brutal, ¿no? Incluso que el yihadismo, que ya mucho hablar. Entonces sí que es verdad que para yo seguir escribiendo y para que esto me llegue de verdad, yo ese dinero lo voy a necesitar, es evidente. Vale, te voy a hacer una pregunta, perdona por mi ignorancia, ¿vale? Lo tengo visto sobre todo el tema de las películas. En América, el tema de militar y todo eso, de los veteranos y todo eso, los tienen muy cuidados, sabes que cobran bastante bien, le dan casa, le dan cosas. No sé cómo está en España. Tema de veteranos, ya sea de militares, bueno, o del cuerpo policial, al final vosotros sois militares de una manera u otra, ¿no? Eh, Mm. ¿Cómo está el tema de los veteranos? ¿Tenéis ayudas? ¿No? ¿Sí? Explícame un poco, porfa. Vamos a ver, el tema de veteranos en España ha sido fomentado por los mismos veteranos. Los veteranos del GAR, que el GAR es una unidad muy pequeña, por la que hemos pasado menos de 3.000 hombres, entonces no es lo mismo hablar de veteranos de la Legión, veteranos de la Bandera de Operaciones Especiales, veteranos de la Brigada Paracaidista, veteranos de cualquier unidad del ejército, que daos cuenta que el ejército español es inmenso, tiene una trayectoria desde los tercios o incluso antes, pues muy notoria. Entonces, claro, hay unas unidades, hay unas asociaciones de veteranos muy implantadas, pero que quede claro, ha sido cosa suya, cosa exclusivamente suya. Ayudas, bueno, institucionales, cero, ya te lo digo yo. Las instituciones lo que hacen es eh, escriben o incluso difunden, pero luego yo lo digo porque puedo decirlo y soy totalmente independiente, ¿no? En este caso, Defensa, por ejemplo, sí que tiene determinados acuartelamientos, ¿no? O determinado día esas instalaciones, pero el gobierno actual no está por la labor de fomentar este tipo de cosas. Está por la labor de hacer otras cosas. En el caso de la Guardia Civil, hay un eje ahora que se está moviendo mucho para dar difusión a los veteranos, pero un guardia retirado, ¿no? Un veterano, no tiene apenas ayudas. Está a la cola de todo tipo de acción social. Eso es un hecho. Incluso para pedir una residencia, está el último en la cola. Que la directora general de la Guardia Civil ahora, que no deja de ser un político, un hombre de paja, una mujer de paja, porque es así. Aquí quien manda es el Ministerio Interior, ¿no? Quiera de alguna manera hacer viajes por las comandancias y fomentar eso, está bien, pero en realidad no dan una cobertura a los veteranos. Veteranos GAR se ha creado porque varios veteranos del GAR nos hemos puesto muy brutos y ahí me meto yo en esta dinámica de fomentar la veteranía, teniendo en cuenta que una unidad como el GAR con ya más de 44 años de antigüedad, muy joven, desde luego, ahora con un peso en la lucha antiterrorista decisivo en los últimos 50 años, en los últimos 44, el GAR pues es un referente, ¿no? Para muchas personas dentro de España y fuera. Entonces, creo, no sé si te he contestado, institucionalmente muy poco. La unidad, pues sí, nos cede las instalaciones una vez al año, este año se ha portado muy bien, ¿no? Recibiéndonos allí,
Y espero que siga así, el jefe de la UAR en este caso. Espero que nos tengan en cuenta para un día recibirnos y que podamos ir a lo que fue nuestra casa. ¿Qué crees que tendría que cambiar en España? No sé si es a nivel político, no lo sé, pero vemos un americano en películas, perdona que saque lo del tema de América, pero es para Sí, compararnos un poco de España. Sale una película en americano, va por el aeropuerto y todo el mundo, ¡oh! Un militar, un tal, ¿no? Los adoran, los quieren, pues están protegiéndoles. ¿Qué tendríamos que cambiar aquí en España para que empecemos a valorar o mínimamente a respetar a los cuerpos de seguridad del Estado? no hace falta irse a América, ¿no? América del Norte, a norteamericanos. Aquí en Europa, pues tenemos al Reino Unido, tenemos a Francia, tenemos a países con una tradición militar. Por una parte, nos tiene mucha envidia porque hemos sido su peor enemigo durante muchos años, fuimos la máxima potencia en el mundo, sobre todo marítimo, y bueno, y en todo ese ámbito. Tenemos la infantería más antigua del mundo. Eh, ¿Qué tiene que cambiar en España? Bueno, vamos a ver, la leyenda negra española ha salido de dentro. Y hay que hablar claro. La izquierda española se ha dedicado constantemente a desprestigiar instituciones como Defensa, como el Ejército, los tres ejércitos, a desprestigiar a la Guardia Civil y a todo lo que era militar durante muchos años. Algunos ministros se han dado cuenta de que era erróneo. Si tú a la sociedad en muy poca medida no le impartes que el ejército está para ayudar y el ejército es fundamental, igual que las policías, ¿no? Cometiendo errores que somos personas, pero que bueno, que eso es normal, que en todos los países ocurre. Pues es muy difícil que un niño a determinada edad valore eso. Cuando a un niño lo llevas a un museo, como hago yo con mis hijos, militar, como civil, y le explicas un poco las cosas, es muy atractivo para ellos ver un carro de combate, pero no en el ámbito de lo que puede hacer un carro de combate, en el ámbito de que eso está ahí para defendernos en casos extremos. Y punto. La policía está para ayudarnos. Lo que no puede ser es que determinados grupos políticos, como digo, se quieran desprestigiarnos. Y tampoco puede ser que otros nos tomen como referente, porque la política tiene que estar ajena, aunque evidentemente tiene que gobernar un país, la política es decisiva, lo que no puede hacer es utilizarnos, ni para mal ni para bien. Eso hay que tenerlo claro. Y mira, te voy a nombrar el artículo 5 de la cartilla de la Guardia Civil. El Guardia Civil debe ser firme sin debilidad, prudente sin violencia y político sin bajeza. Eso, por desgracia, no ocurre con muchos generales y lo estamos viendo ahora. Eh, Hablando de la estructura militar, ¿eh? Yo creo que con el tiempo debemos recuperar todas esas tradiciones, pero en su justa medida, para el Día de la Hispanidad, por ejemplo, no todos los días tener que besar la bandera, por Dios, porque eso lo que hace es totalmente lo contrario. Mínimamente tener un respeto y un cariño, ¿no? En el amor hacia tu país, ¿no? Y Claro. luego el lado de lo que tú estás diciendo, el lado de un civil, ¿no? De un civil, pues que al final estáis defendiendo, ¿no? De una manera directa o indirecta nos estáis defendiendo. Entonces, me parece increíble, sobre todo lo veo en las películas, lo que te comentaba, y todo esto va de la mano a lo que te he dicho antes de los veteranos. Yo digo América por no decir otro país, ¿vale? Porque es el que más vemos y tal. Pues eso, te dan desde casa, te dan dietas estando en activo. Luego, si eres veterano, aparte te tratan como donde vayas y todo eso. O sea, me parece un poco vergonzoso. Lo mejor y lo peor de ser GAR. Lo mejor, ser hombre GAR. Lo peor, para mí y para después de tener una agenda inmensa de veteranos del GAR con los que estoy constantemente haciendo trabajos eh, para, para fomentar lo que tú dices, la veteranía, es, mira, un hombre GAR luego se adapta muy mal, se adapta muy bien al resto de unidades porque es un hombre sacrificado, aunque tiene el problema de que ese día a día del GAR ya es muy difícil encontrárselo en otras especialidades. Yo he pasado por 4 especialidades. Eh, Te puedo decir que ha sido muy útil para mí el periodo del GAR, ¿no? Ir a policía judicial y tener que montar un apostadero, por ejemplo, pues claro, ¿quién lo iba a hacer? El veterano del GAR. Otro tipo de cosas, o permanecer en un habitáculo cerrado durante muchas horas, más de 15 o 20 horas, eso, pues no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Hoy día hay otros medios, desde luego. Eso es lo bueno y lo menos bueno, no voy a decir malo. Entonces, nos cuesta mucho adaptarnos. Hay gente que se va y luego regresa. Eh, es duro, es como ir a la guerra y luego adaptarte a la vida normal, ¿no? Evidentemente, la lucha contra la ETA y su entorno es una guerra, aunque como digo, en cuestión de segundos
enfrentaba a un escenario de guerra. No todos los hombres del GAR, pero No sé si esta pregunta me la puedes contestar. ¿Qué armas usa el GAR? bueno, actualmente una unidad de esas características tiene que estar dotado de las armas más, no la más moderna quizá, cuidado, que eso no es lo más efectivo. Pero sí que es verdad que sí sé lo que tiene, no conviene darle a los malos de Vale, tecnologías. sí. Eh, no, no, pero está muy bien que lo preguntes, porque yo te voy a responder de una manera muy... Mira, la mejor arma de cualquier policía, en este caso Guardia Civil, es la persuasión, eso es evidente. El arma de fuego solo se debe sacar de la funda para disparar. Si no vas a disparar, mejor no sacarla. Hay veces que lo mismo tienes que sacarla porque hay un enemigo potencial enfrente que no te va a dar oportunidad, las cosas claras, porque los malos no dan oportunidades. El mejor arma es la persuasión. El GAR está dotado de una formación muy importante y de armas y de medios muy importantes. ¿De qué nos sirve decir las armas con las que yo he trabajado, ¿no? La 30M en su día, que era lo que había, que era un arma, pero muy la Beretta 90, o luego las mías particulares, ¿no? Una Glock 26, muy pequeñita, para meterme en el sitio idóneo, que no fuera detectada. Eso es muy atractivo. La gente que lea mis libros, que ahí se lo explico todo muy bien. ¿Alguna anécdota que me puedas contar del curso de GAR? Hace poco hice un podcast con ABC, en el cual anécdotas puedo contar muchas, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota porque me hacía mucha gracia, ¿no? Que en su día era capitán, era instructor, militar, como todos, la Guardia Civil, en el GAR más, desde luego. Yo me acuerdo cuando llegamos bueno, el corte lo pasamos 100 guardias de todas las escalas, y cuando llegamos al aula, pues no entrábamos, no había silla para todos. Y ese año era el primer año en que el curso de adiestramiento especial se hacía en Logroño, que ahí nació el GAR, ¿no? Ahí nació el primer germen del GAR. La sala Mateo Istúriz, que es de Mateo Istúriz, que fue asesinado por ETA, con el guardia civil Adrián González Revilla, no había sitio. Y yo me acuerdo que este hombre miraba y decía, no, no os preocupéis, esto en cuestión de 2 o 3 días se soluciona. Así fue. 3 días de instrucción individual, sin dormir, vadeando charcas o cursos de agua en La Rioja, con temperaturas por debajo de los 0 grados, porque ese año fue duro, nevó varias ocasiones, hizo que ese tipo de instrucción, en los primeros días, pues nos quedásemos sobradamente y holgadamente en el aula, incluso poder cambiar el sitio. Eso dice mucho, eso y aquellas clases que son anécdotas muy buenas, ¿no? En las que yo recuerdo que, claro, no había dormido y te daba una charla muy interesante, ¿no? Porque este hombre estaba muy formado en el tema de balística, sobre todo, en tema de terrorismo, que eran muy atractivos. A mí esto me tiene enganchado, bueno, desde que ETA atentó en aquel atentado, digo, leve, sin querer aceptar a los que lo sufrieron, desde luego. Das cuenta que muchos días sin dormir te duermes. Entonces, yo me acuerdo, dentro de lo que era ese caminar de ese oficial hacia adelante y hacia atrás, sabía diferenciar cuando hablaba dándome la espalda para cerrar los ojos unos segundos. Claro, cuando a mí no me vio nunca, pero a otros compañeros los veía. ¿Qué hacía? Bueno, sacar a este chico a espabilarlo a la calle. Te metían un tute de varios kilómetros con la mochila, que pesaba cerca de 30 kilos, con el armamento. Por la noche, porque estas clases eran de madrugada siempre. Claro, ahí estaba calentito, pero en la calle estaba lloviendo, hacía frío. Entonces, son anécdotas, podría contar miles, muy graciosas, ¿no? Hoy todo se ve desde la perspectiva de reírnos mucho, porque yo siempre he Claro. sido un tipo siempre he sido muy pues eso, de dinamizar el tema, que me ha costado también hacer muchas flexiones y meterme en el agua muchas veces en ese curso, pero bueno, son anécdotas que, bueno, que quizá algún día haga algo de eso. Te voy a preguntar una preguntita, ya que tengo aquí un guardia, un GAR, policía de operaciones especiales. Tema de autodefensa, lo que me estabas contando. Imagínate que hay un malo. En tema de España está un poquitín complicado el tema de defenderte, el tema de disparar. ¿Crees que hay que mejorar en algo o qué cambiarías? Sí, se debe mejorar constantemente, ¿no? El problema que tiene tanto el ejército español, los 3 ejércitos, como la Guardia Civil, la policía con carácter militar, como la Policía Nacional, es
que los políticos no se conciencian que invertir en seguridad o en defensa es para el futuro. Hay que invertir constantemente para no tener que desembolsar como ahora ante una guerra de estas características, una guerra convencional que nadie se lo esperaba de Ucrania, tener que desembolsar mucho dinero, pero lo pagamos todos, ¿no? Entonces hay que mejorar constantemente. No es lo mismo estar en una unidad especializada como el GAR, en que estás constantemente instruyéndote, como una unidad de seguridad ciudadana, que son las que más deberían instruir, porque son los primeros que llegan a todos los sitios y son los que en realidad hay que estar, hay que tener totalmente adiestrados, ¿no? Para cualquier amenaza, es que se las comen todas. Esa gente, el GAR es una unidad reunida, cuando llega a un sitio, figuraos ya lo que han hecho el resto de compañeros, eso que quede muy claro. Entonces hay que mejorar constantemente esos programas que hay de adiestramiento, de formación, pues tienen que mejorarse Ya no continuamente. solo me refiero al adiestramiento, me refiero, por ejemplo, vamos a poner un caso con un hombre con un puñal, tiene secuestrada a una mujer en un banco. El Mm. policía, a menos aquí en España, sabes que es muy, muy, muy complicado, aunque lo tenga bien, tener que disparar para poder reducir a esa víctima. A eso me quiero referir. ¿Crees que deberían facilitar ese tipo de cosas para que pueda reaccionar mejor y rápido el policía? Sí, sin duda. Es muy complejo, ¿eh? Yo entiendo ahí a los políticos. Tú no puedes dar, lo estamos viendo en América, que es un referente, Ya, por desgracia, por delincuencia, pero no solo América del Norte. Al curso de estos especiales venían pues prácticamente todos los países de Hispanoamérica o Latinoamérica a distraerse aquí con nosotros. Pero daos cuenta que es muy complejo. Un político no debe dar mangancha a un policía, pero a la vez tiene que respetar de que ese tipo de enfrentamientos que tú dices son muy delicados. Ahí tiene que actuar gente muy especializada y los primeros que llegan no están especializados. Hasta que llega a las unidades especializadas, pues fíjate lo que puede ocurrir. no, claro. Disparar en una toma de rehenes, bueno, ese es el último extremo, eso es lo último que hay que hacer. Lo primero es mediar, la persuasión, como digo, ese es el principal arma. Ahora, cuando ya no es un malo, porque un malo sabe lo que puede hacer. En estos casos lo peor es un esquizofrénico, ¿no? Eso es lo peor. Un hombre que no sabes cómo va a reaccionar, que por norma general no suelen hacer daño, pero cuando se toman un rehén es muy difícil. ¿Cómo actúas ahí? Esas pruebas sí que yo he pasado por algunas, ¿no? Pues, es muy difícil, es muy Sería, complejo. claro, al estar enfermo sería como casi darle un arma, con perdón de la palabra, a un animal, ¿no? O sea, no sabes cómo Efectivamente, reaccionar. ¿Sería vuestro peor enemigo una persona enferma? sin duda. Yo creo, bajo mi punto de vista, con la experiencia que tengo, sería eh, el peor enemigo, porque ya digo, un psicópata, un terrorista islámico, de cualquier, que están totalmente radicalizados. No como ese terrorismo que sufrimos antes, ¿no? Que en España daos cuenta que tampoco es un país en el que la delincuencia hoy día cada vez más, ¿no? Por la mezcla de culturas, es evidente, ¿no? No es lo mismo tratar a un delincuente que viene del Sahel, que no tiene cultura europea de ningún tipo y que va a delinquir, es así. No, los políticos no lo quieren ver, pero es así. Un señor que viene de ese país, que un delincuente, por ejemplo, que procede del este, con una formación militar, por ejemplo, ¿no? Como lo hemos padecido aquí en España. O un delincuente, digo delincuentes, ¿eh? No una persona que viene aquí a intentar rehacer su vida. No, me refiero a delincuentes que entran todos los días a patadas. Un delincuente que viene de Sudamérica con otra cultura diferente. Entonces, las policías tienen que estar preparadas para eso. ¿Lo están? No, es imposible estar preparado para eso. Ahora, la estadística en España es muy buena, ¿no? Porque tomas de rehenes, ¿cuántas vemos? O malos desenlaces en una toma de rehenes, cero. Siempre va en contra nuestra, seguramente, en contra del que era el jefe de la Unidad Especial de Intervención, que un tiro de rebote te revienta la cabeza, ¿no? Pues es lo que puede ocurrir. Pero por hacer las cosas bien, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando hice el curso de adiestramiento especial venían no solo policías de Latinoamérica y de Hispanoamérica, venían países como Mozambique o Marruecos. Entonces, yo me acuerdo que uno oficial nos daba clases de legislación y cómo actuar en este tipo de escenarios. Y ellos explicaban cómo era graciosísimo, pero a la vez muy cruel, porque ellos, para batir a ese señor, lo mismo mataban a tres rehenes. Y era normal, en Brasil, por ejemplo, era normal. Aquí en España les tuve que decir este oficial, bueno, ustedes mejor no vengan a estas clases porque la legislación en sus países no contempla esto. Ellos, con tal de eliminar a ese objetivo, da igual el daño colateral que tuvieran, ¿no? Con tal de que no hubiera más daño.
efectivamente, porque luego ellos eran juzgados eh, de una manera muy diferente a la justicia que tenemos en España, ¿no? Que aquí yo creo que somos ya demasiado tolerantes, no ya a favor de la policía, a favor del malo malo, del malo de verdad, no del delincuente pequeño, que ese es el que siempre se lleva la peor parte, como todo. ¿Qué consejo le darías a una persona que se está pensando meterse al cuerpo de la Guardia Civil? Bueno, más que consejo, quizá por experiencia, eh, tengo grupos de seguidores, ¿no? En Insta y por ahí, y me tengo que actualizar en todo eso, todos los días, porque lógicamente es otra parte más, ¿no? De difundir esta lucha contra el olvido, que es mi objetivo. Pero yo les suelo decir que lo primero es la vocación, ¿no? Tener muy claro que tú accedes a la Guardia Civil para servir al ciudadano, no para, lógicamente, hablar así, eh, con el contexto que tenemos de paro o de inseguridad, ¿no? Ocasionada por estas políticas totalmente desproporcionadas, pues es muy triste. Entonces yo les digo, oye, primero vocación. Si no la tienes, porque es normal, porque no es lo mismo ver en las redes fotos, como las que colgamos muchos, que el día a día de la Guardia Civil. Yo sí les digo que el día a día de la Guardia Civil es muy rato, que sirves, o sea, sales a la calle todos los días y te puedes encontrar algo diferente, ¿no? Muy diferente que en la policía local como en la policía nacional. Las cosas como son, un policía nacional que sale a las calles de Madrid es muy diferente a un guardia civil que sale a las calles de una pedanía de mi pueblo, ¿no? Ciudad Rodrigo. Pero sí que es verdad que en cualquier momento te puedes encontrar un escenario muy hostil en cualquier sitio. Entonces, lo primero, vocación. Y luego, ilusión. Ilusión por mejorar. Eh, por tener un sueldo fijo, pues hombre, es evidente que hay que hablar de ello. Pero la vocación y el sacrificio tienen que estar por encima de eso. Te voy a hacer una pregunta que quizá no tiene nada que ver dentro de tu rango, pero sí mejor un poco con la Guardia Civil. ¿Qué piensas o qué se siente cuando, por ejemplo, mandan a una persona que tenéis que sacarla de casa por el tema de bancos o algo así que no tienen que pagar? Sé que vosotros no sois mandados, pero ¿qué se siente cuando tenéis que sacar, por ejemplo, una familia con niños o una persona más mayor o lo que sea? Bueno, cuando eso ocurrió en España, acordaros que hubo un colectivo de la policía y de la Guardia Civil que lógicamente dijo que no, que eso no podía ocurrir, pero que no era un tema policial, que era un tema político. Entonces el ministro del Interior del PP amenazó a los guardias civiles y a los policías. Es absurdo, ¿no? Los amenazó con expedientes disciplinarios cuando en realidad lo que tenían que haber hecho era lo que ocurrió luego, que la Unión Europea dictase unas normas para no sacar de su casa a personas que en muchos casos habían pagado más de la mitad de la hipoteca, es injusto. Entonces, ¿qué sienten? Yo nunca he estado en esa situación, nunca, pero me imagino que mucha impotencia, ¿no? Porque tienes que Claro. ir, porque aquí hay que actuar, primero hay que recibir órdenes, acatarlas y luego reaccionar, que es muy triste, Claro, y tiene que ser muy si te triste. niegas te despiden del cuerpo, ¿no? No, hombre, o sea, echarte del cuerpo es complicado, echarte a la policía, ¿no? Tienes que tener abierto un expediente o varios, pero te enfrentas a muchos problemas, sobre todo económicos, porque aquí la manera de paliar hoy, de corregirte, ya sabes, es en detrimento del sueldo, son días de haberes. Entonces, claro, la sociedad no se va a poner en tu lugar. Mucha gente sí, pero al que echar de casa no. Eso hay que tener en cuenta. Vale, y ahora te voy a hacer otra pregunta. El tema ocupas, que pasa totalmente un poco lo contrario. ¿Piensas que debería haber más rapidez como en otros países que en 24 o 48 horas los echan para afuera? Hombre, por supuesto. Vamos a ver, estamos viendo que Francia, la legislación hace poco surgió este tema y yo lo miré porque lógicamente no estás como cuando estás en activo, pero Francia en 24 horas resuelve esos problemas, o el Reino Unido, o otros países de Europa con unas democracias mucho más establecidas, implantadas, cuidado, no tan tolerantes como la nuestra, que es el fallo que tenemos. Vamos a ver, cuando yo tengo una segunda residencia, porque puedo tenerla, no porque sea millonario, ¿no? Porque el avatar de mi vida me ha dado esto, ahora vivo con mi mujer y este piso es suyo. Vamos a ver, si alguien te la ocupa, ¿por qué? Y normalmente el que ocupa esa residencia no es una persona que en realidad, evidentemente necesita vivir en algún sitio, pero eso hay que legislarlo bien, no como han hecho en Cataluña, por ejemplo, ¿no? No hay que ser radical para dar normas de ese tipo, porque es como acordaros el tema de los manteros en Madrid. O sea, un señor que es autónomo, que paga mucho dinero por tener su establecimiento abierto, se le pone delante de la tienda que no, y tiene que protegerlos.
Pues esto es parecido. No, eso hay que legislarlo. Demasiado dinero se nos va al contribuyente en políticas sociales totalmente tergiversadas. No se debe dar, a esos señores se le debe dar, bajo mi punto de vista, nuestros abuelos fueron emigrantes, fueron a Alemania, a Francia, pero iban con un contrato de trabajo y a currar allí como animales. Tampoco es eso. Pero por lo menos que se adapten al día a día de los españoles, ¿no? Al día a día del trabajo. Como hacen en Francia, tiene un problema enorme, pero hasta que no estás dado de alta y trabajando no tienes. Es que es así, y tiene un problema mucho más grande que el nuestro, por los argelinos, en este caso, que son nacionalizados. Habrá que, no sé, yo no soy político, y es muy difícil, ¿eh? También hay que estar también un poco al lado de los políticos, que legislar no es fácil. Pero sobre todo no dejarse llevar por extremos, que es lo que está ocurriendo ahora, por partidos políticos muy minoritarios que están destruyendo el Estado de Derecho que tenemos, ¿eh? Y el bienestar y todo. ¿Dirías que naciste Gar y vas a morir Gar? Bueno, nacer GAR, cuando yo nací, el GAR no estaba pensado. Entonces, yo creo que no nací GAR, ¿no? Sí que lo descubrí ya, bueno, yo lo descubrí ya, eh, quizá naciera Guardia Civil porque nací al lado de un cuartel y realmente eso sí puede ser. Eh, que voy a morir GAR, seguro. O sea, mira, cuando un Guardia Civil pasa por determinadas especialidades, ¿no? En este caso, nunca es muy difícil retirarse en el GAR. Hay personas que lo han hecho, pocas, pocas. O yo diría ninguna. ¿Eh? O sea, digo en el GAR, ¿eh? No en una plana mayor del GAR, que no tiene nada que ver. Sí, No, negar no es en lo mismo. activo, o sea, ahí cañero, ¿eh? En una sección, sí que hay gente que ha estado prácticamente operativa. Eh, y que luego muere en GAR, seguro. Todos. Ya te digo, yo creo que es la especialidad, junto con la unidad especial de intervención. Yo creo que el GAR marca más que la unidad especial de intervención. Eh, muere GAR. El que ha estado en el GAR muere GAR. Vale, te voy a hacer... No, sigue, sigue. Algunos, cuando se van de la unidad, casos puntuales, repudian a la unidad, ¿no? Por determinadas circunstancias. No, no todo el mundo salimos de ella como hay que salir, lógicamente. Pero yo creo que al final mueren siendo hombres GAR, seguro. ¿O cómo Sí, definirías, seguro. por ejemplo, el GAR en 3 palabras? Por ejemplo. En 3 palabras, pues una sería hermandad, compañerismo y la última siempre GAR. Qué buena, qué buena. Juan José, pues yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. Antes de terminar, ¿hay algo más que me puedas contar? ¿Anécdotas? ¿Hay algo que... Sé que nos podemos quedar aquí días hablando, obviamente, pero ¿hay algo más interesante que digas, esto tengo que contarlo? Porque no quiero colgar y que luego me digas, podemos haber dicho esto y me voy a morir. ¿Hay algo que me puedas comentar más? ¿Hay algo que me haya olvidado? Porque aquí he hecho un poco un resumen muy gordo para conocerte un poquito. ¿Hay algo que me olvide o algo que deba comentar? No, mira, yo creo este tema es muy amplio. Daos cuenta que el día a día en el GAR era muy amplio. Es una unidad que tenía cometidos muy complejos y muy variados, ¿no? Y que también es una unidad muy polivalente y a la vez que se tenía que transformar en cuestión de segundos, dependiendo de lo que ocurriera. Pero bueno, en definitiva, yo creo que este espacio de tiempo está muy bien aprovechado. Sí que quiero, vamos a ver, mi objetivo secundario es vender libros, pero no porque yo quiera hacerme rico, porque veréis por los medios cómo empleo ese dinero constantemente, ¿no? Y parecen pequeñas cosas, pero sí que es verdad que sin dinero eso no se puede hacer. Entonces, eh, este tipo de lectura, para la gente que le guste, o sea, está mal que yo lo diga, pero no va a encontrar nada parecido, por experiencia. Entonces, yo hace poco leí de un compañero Memorias de un Geo. Él mezcla. Daos cuenta que ese tipo de unidades tiene un tipo de misiones muy puntuales. El GAR era tan amplio y el enemigo que teníamos y que seguimos teniendo es tan complejo y tan variado y que siempre atacaba por la espalda y siempre va a seguir atacando por la espalda, que hace que la lectura de estos libros sea trepidante. Entonces, yo no necesito más. Yo creo que ya ahora mismo podría hacer así y cortar por lo sano la trayectoria de mis libros porque voy ya por encima de todo lo que yo esperaba. Pero sí quiero que el contenido de los libros sea muy difundido, sobre todo en las nuevas generaciones. De hecho, cuando ahora voy a Barcelona a presentar y a todos los menores que vayan les regalaré la primera parte del libro, ¿no? A todos los menores, digo, de
de determinada edad, para que se enganchen, ¿no? Bueno, a la lectura, es muy importante, a la historia de España, porque esto es historia de España, que quede claro que han sido los últimos 50 años de la ETA y su entorno, ha sido con diferencia lo que más nos ha atacado, no porque yo lo diga, porque lo decía la encuesta de población activa, hasta el 2008 prácticamente. Entonces, ya para terminar, quiero que se mentalicen de que esto es historia de España, que son historias duras, pero a la vez muy, que enganchan mucho. Nada más, es que tampoco quiero vender aquí la moto. Nada, no, tenías que explicarlo igualmente, tampoco estás diciendo nada raro. Nada, nos despedimos de la gente, no te vayas ahora porque vamos a charlar un poco ahí atrás. Nada, nos despedimos aquí de la gente, muchísimas gracias por venir, por explicarnos un poquito de la historia de España, de tu historia, de la historia un poquito de los GAR. Nada, que muchísimas gracias y esta es tu casa, cuando quieras volver a pasar, cuando vayas a sacar otro libro o lo que sea, te puedes pasar por aquí a comentarlo y nada, ya te digo, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Pues no, gracias a ti y a todos. Y eso será en breve, tanto el libro como pasar a la televisión. Y pues, por supuesto, estaré encantado. Los medios pequeños son los que más me motivan, desde luego. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Hasta luego, chicos.